Hello, hello. Esto es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía. Allá vamos. Hello, hello, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en vivo aquí en el podcast de Michelle a través de Convergente Radio. Y quiero invitarte a que nos hagas preguntas en vivo en la aplicación de Convergente Radio, en convergenteradio.com o en el teléfono 33 21 17 82 97. Y antes de empezar, quiero invitarte a que si este contenido y el contenido que tengo en mis redes sociales te es de bendición, me apoyes en Patreon. Y bueno, para entrar en materia, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia referente a cómo podemos discipular a los hijos varones, particularmente desde el punto de vista de las mamás. Y para iniciar, quiero leerles un texto que a veces yo lo he llamado los versículos olvidados de Proverbios 31, porque es una mamá hablando a su hijo varón. Y le dice, Proverbios 31:1 dice, estos son los dichos del rey Lemuel por medio de los cuales su madre le enseñó. Hijo mío, fruto de mi vientre, cumplimiento de mis promesas, no gastes tu vitalidad con mujeres ni tu fuerza en las que causan la ruina de los reyes. No está bien, oh Lemuel, que los reyes entreguen al vino o que los gobernantes se den al licor, pues si lo hacen puede que olviden sus deberes, ojo, y sean capaces de administrar justicia a los oprimidos, ojo otra vez. El licor es para los moribundos, ojo, y el vino para los deprimidos, ojo. Que beban para olvidar su pobreza y para que no vuelvan a recordar sus penas. Y luego el versículo 8 y 9, que son de mis favoritos. Ojo, alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos, defiende a los indefensos, alza la voz por los pobres y necesitados y procura que se les haga justicia. Entonces este es solamente un ejemplo de instrucciones de una madre a su hijo varón, al que va a ser el príncipe heredero al trono. Entonces vemos que la Biblia sí tiene algo que decir al respecto de cómo podemos discipular a los varones desde la perspectiva de las mamás, ¿verdad? Ya en algún otro momento pues invitaremos a un papá, pero de la perspectiva de las mamás. Y el día de hoy nos acompaña en línea, tengo una súper invitada, estoy súper emocionada porque es una mujer a la que yo admiro mucho por muchas razones. Ella es Carla de Fernández, es una mujer mexicana, creyente, discípula de Cristo, radica en Querétaro, felizmente casada, mamá de 3 varones. Ella es nada más y nada menos que la directora de las iniciativas femeninas de Volvamos al Evangelio, o sea, entre paréntesis, es mi jefa en Volvamos al Evangelio. Colabora con distintas organizaciones y ministerios, tanto como escritora como conferencista, por si la quieren invitar, es magnífica. Es autora de varios libros, El Hogar bajo su gracia, El secreto del gozo, El temor y nuestra sed de aprobación, que lo tengo aquí, ay, no sé si se ve en la cámara, pero está maravilloso, me lo devoré. Y luego, Femenina, no feminista, que lo dejé en la casa, no me lo traje, se me olvidó. Y luego, Una mujer elegida, que lo escribió junto con la también muy maravillosa Susana Cano, y lo tengo en digital, y que es del que vamos a estar hablando hoy, que es... no sé qué tanto se ve en la cámara, El azul es para los niños. Y eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, pues casada con Jorge Carlos, mamá de 3 varones. Carla, bienvenidísima. Algo que nos quieras decir de ti para que las personas que no te conozcan, que no creo, ¿verdad? Pero si hubiera por ahí alguien que no te conoce, algo que nos quieras platicar de ti. Ay, muchas gracias por la invitación. De verdad que me encanta conversar contigo, estar contigo aquí. Es un honor, de verdad. Me dio mucha risa que dijiste que soy tu jefa.
volvamos al Evangelio. Pues así Pues hay muchísima gente que no me conoce, de verdad. Pareciera, porque estoy muy activa en las redes, pareciera que mucha gente me conoce, pero no, de verdad que soy bien desconocida. Y algo que me gustaría que supieran de mí es que, pues, soy una mujer normal, de verdad, común y corriente, una mamá que, por gracia de Dios, he tenido la oportunidad de escribir libros, de dar conferencias, pero todo ha sido por gracia de Michelle, así que voy a estar aquí contigo. Pues muy bien, muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos reunió e hizo posible que pudiéramos estar aquí, ahora sí que contra viento y marea. Y entonces, particularmente, yo quisiera que habláramos de tu libro, El azul es para los niños. Cuando lo leí, me cautivó el libro, me pareció que es un libro muy necesario para esta época porque en primer lugar, el título me encanta porque como diseñadora y mercadóloga de profesión, puedo decir que hay cosas de la cultura pues que van de la mano con nosotros y que influyen. Y yo te puedo decir que el azul es el color para los varones, ¿no? En el occidente, en nuestro entorno donde vivimos, definitivamente el azul es para los varones. Y me encantó el título y el contenido, o sea, las referencias bíblicas, está increíble. Pero bueno, entremos en materia y algo con lo que yo quisiera iniciar es que en el libro tú mencionas que originalmente, en el diseño original de la familia de Dios, el papá estaba en la casa, el papá no se iba lo vemos en la Biblia, ¿no? Como Abraham y Booz, pues ahí estaban, ¿no? Cuidando de su ganado, cuidando de sus cultivos y labraban y criaban y pues estaban ahí con sus familias, pero con la industrialización, pues el padre se fue haciendo cada vez más ausente porque se iba a las fábricas, a las oficinas, a las grandes ciudades o qué sé yo, y fíjate que esto me recordó un poco de mi historia familiar porque uno de mis bisabuelos, pues crió a su familia en un rancho. Entonces, o sea, nada más y nada menos que 12 hijos. Entonces ahí estaban todos, ahí trabajaban, ahí estudiaban, ahí todo. Y luego mi tatarabuelo, creo, es mi tatarabuelo porque es el abuelo de mi abuela, era Ujú. misionero, entonces pasaba con ellos, pasaba por ellos en la carreta y se los llevaba y a escuchar la predicación y todo. Entonces, todo era como muy integral, muy en el núcleo familiar. Y entonces, mi primera pregunta para ti, Carla, es, ¿cómo influye la dinámica familiar, así como muy integral, en la formación de esa masculinidad de los hijos varones desde una perspectiva bíblica? Porque se habla Mm. mucho de la mamá cría a la niña. Ajá, pero o sea, todo es de manera integral. ¿Cómo influye en esa masculinidad? Estoy de acuerdo con que la dinámica familiar es muy importante para cada integrante pues, de toda la familia, ¿no? O sea, no nada más para los niños y así. Y gracias a Dios, eso que mencionas no es del todo cierto, el de que las mamás solamente crían a las niñas, porque imagínate, yo estaría descalificada por completo para criar a mis hijos, para guiarlos. Exacto, exacto. Pero creo y estoy convencida de que nos necesitamos juntos y unos a otros y como familia. El diseño de Dios, el de la familia tradicional, que es lo que vemos en la Biblia, que es como el mejor modelo porque fue Dios quien la diseñó así. El papá como líder que protege, que guía, que cuida, que provee, sustenta y sobre todo cuando hay niños en el hogar. Bueno, sabemos que por causa del pecado, en la caída, todo esto que menciono, que protege, que guía, no es de manera perfecta, ¿va? O sea, hay pecado, vemos que la paternidad, la maternidad fue también es manchada y fracturada, entonces no vamos a hacerlo de manera perfecta. Pero nuestros hijos sí necesitan un modelo de masculinidad para crecer a la imagen de Cristo. Pero también pensaba Michelle, para ser formados como
futuros adultos funcionales. O Eso. sea, estoy leyendo la Biblia junto a una amiga y hemos estado yendo lento. Vamos un capítulo al día y vamos ahí desenmarañando los versículos y vamos meditando juntas y vemos no solo el carácter de Dios, sino también el de los personajes de las historias que vamos leyendo. Y estoy fascinada porque estamos con Abraham en Génesis, Uy, que tú lo mencionaste, y sí, vemos cómo fue un modelo de masculinidad para Isaac. sí, Tanto que podemos ver en la vida de Isaac, que al igual que su padre, después de 12 capítulos, también vemos a Isaac, por ejemplo, que él adoraba a Dios, que era un sí. hombre trabajador, que honraba a su padre, que temía a Dios y conocía, empezó a conocer al Dios que les prometió darles una nación. Entonces yo pensaba en cómo nuestros hijos no solo ven la conducta de sus padres, sino también su fe. Nosotros Así les es. modelamos más de lo que imaginamos y nuestros hijos de verdad Justo. necesitan ver y tener un buen referente de masculinidad en su Michelle. Justamente, sí, o sea, sí es bien importante porque a veces le dejamos esa tarea a la escuelita dominical o, o le dejamos esa tarea al colegio cristiano. Mm. Eh, Quizás tienen una poca más de ventaja las personas que hacen homeschool, pero pues también depende, porque si papá se va a trabajar, pues la mamá es la que está ahí, ¿no? Entonces, sí necesitamos esos modelos pues como la palabra lo dice, es modelar a Cristo, ¿no? El carácter de Cristo, que es bien importante y que podamos hacerlo, porque como tú decías, si la cosa fuera que las mamás criaran a las hijas y los papás a los hijos, pues yo que tengo uno y uno, pues solamente hubiera podido criar a mi hija, pero a mi hijo no. Entonces, Ujú. nosotras, de alguna manera, además de que tengan un modelo de varón, pues nosotras también tenemos un papel importante que jugar, ¿no? Entonces, justo hacia allá quiero ir es qué papel jugamos las mamás, sobre todo quisiera que lo escucharan las mamás que todavía tienen hijos pequeñitos, qué papel juegan las mamás en el discipulado, en ese formar a Cristo, en los hijos varones y cómo llevarlos a los pies de Cristo, porque al final esa es la meta, no importa si son panaderos, ingenieros, médicos, arquitectos, lo que sea, a lo que se vayan a dedicar, pero que lleguen a los pies de Cristo y que rindan su vida a Él. Entonces, ¿qué papel jugamos las mamás? Y bueno, ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia personal que pues que solamente tienes varones, ¿no? Sí, yo creo que Dios ha sido muy bueno en darnos a las mamás más tiempo con ellos, con nuestros hijos. Aún si trabajamos fuera de casa, Ujú. el tiempo que estamos con ellos es el suficiente para poder guiarlos y encaminarlos en los caminos del Señor. Sobre todo cuando son pequeños, hay mucho más tiempo con ellos. O sea, nosotras podemos de verdad guiarlos desde chiquititos y hablarles del Señor y compartirles del Evangelio y que nuestros hijos vean nuestra vida coherente, ¿va? Con lo Sí, que estamos enseñándoles de la palabra. No quiere decir que más grandes, que cuando ellos estén más grandes no vamos a tener oportunidad de ministrarlos o de instruirlos, sino que cuando son pequeños es más sencillo captar la atención de ellos y hablarles acerca de las verdades del Señor. Esto para sí, que cuando vayan creciendo tengan conocimiento de quién es Dios amén. y quiénes son ellos y son hijos de Dios. Quizás hayas escuchado acerca de que somos las mamás las que formamos a los hombres o el carácter de los hombres. Yo he escuchado Ujú. mucho, sobre todo en las redes sociales, de que las mujeres, las mamás, son las que crían y las que hacen a los hombres, ya sea machistas o caballerosos. Y aunque hay verdad en eso, tampoco es que sea toda nuestra culpa, ¿no? Si nuestros hijos Ujú. salen así, porque hemos de recordar que hay pecado en ellos. Claro, Y ahí es donde es tan necesaria nuestra presencia, para que al momento que nosotras veamos y reconozcamos que hay alguna actitud negativa o contraria a la palabra del Señor, que vemos de verdad de primera fila el pecado de nuestros hijos, podamos hablarles al corazón sí. justamente para que ellos vean su pecado
y su necesidad de Cristo. Nosotras no somos sus salvadoras, obviamente. La salvación le pertenece al Señor, lo vemos en la palabra. Así es. Nosotras no vamos a moldear su vida y sus actitudes, eso le pertenece a nuestro Señor, que es el alfarero. Eso lo hace Él. Pero sí podemos y debemos hablarles y modelarles los principios bíblicos que están en la palabra de Dios. En mi caso, yo tengo 3 hijos en diferentes etapas. Tengo un hijo adulto de casi 21 años, otro de 17 y uno que está entrando en la etapa de adolescencia, va a cumplir 13 años. Entonces ha sido como en esta época de mi vida ha sido un poco complicado o más complicado que cuando estaban pequeños, pero le doy tantas gracias a Dios, Michelle, que crecí así como decías tú de tus bisabuelos, yo crecí igual en un rancho, con vacas, me subía mi papá al tractor para barbechar el terreno y sembrar. O sea, yo me crecí rodeada de hombres, mis hermanos, mi papá, muy masculina la educación que recibí, incluso de mi madre. Y ahora doy gracias a Dios, porque digo, Señor, de verdad que, como decimos los mexicanos, no das paso sin guarache, porque me Sí. estabas preparando, porque sabías que necesitaba ser una mujer, una mamá que conociera de masculinidad, porque la época en la que mis hijos están viviendo necesitan saber de masculinidad, porque la cultura, el feminismo, estas ideologías que imperan en nuestra época, les está diciendo que el ser hombres es peligroso y que necesitan de construirse. Entonces yo doy gracias a Dios que pude recibir una educación así. Yo sé que muchas mujeres que son muy femeninas y que tuvieron una educación muy femenina tienen hijos también, pero gracias al Señor porque su palabra y Él nos provee de lo necesario y lo suficiente para poder guiar a nuestros hijos. Así Y es. mira, he dicho estos últimos años que hablar de crianza y de maternidad cuando nuestros hijos son pequeños es muy sencillo. O sea, podemos hablar y dar consejos porque Sí, su pecado no es tan evidente. sí. Pero cuando crecen, cuando vemos que tenemos hijos que aún no conocen al Señor, que su corazón está inclinado al mundo, cuando no tenemos la certeza de su salvación, es difícil y es muy doloroso. Por eso nuestro amoroso Dios, yo creo que lo usa todo eso para nuestra santificación, pero también para que como mamás crezcamos en nuestra dependencia de Él, para orar, para clamar por sus vidas, por su salvación, para aprender a amarlos en todo momento y no solo cuando son niños buenos y obedientes, sino a pesar de todo, tal cual lo hace nuestro Señor, que nos ama a pesar de quienes somos y nos ha dado la salvación en Cristo. Justamente, Y sí. gracias a Dios, Michelle, he podido ver cómo mis hijos han crecido y madurado. No te voy a decir que son los hijos modelo, ni que ya alcanzaron la meta de estar a la estatura de Cristo, porque te estaría mintiendo. Pero sí te puedo decir que a lo largo de los años, gracias al Señor y por su palabra, hemos visto mi esposo y yo cómo cada uno de ellos ha crecido y madurado, pero sobre todo hemos visto la obra de Dios en sus vidas pequeña, muchas veces casi imperceptible a los ojos de otros, pero Dios nos ha dado la gracia y la bendición de ver su obra en ellos. Entonces nosotros confiamos que le pertenecen al Señor y que, como está escrito en Filipenses, Él terminará la obra que comenzó en ellos. Amén. Y es en Él en quien descansa nuestra esperanza, Michelle. Amén. 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 Sí, porque eh, queremos nosotros que, pues, que se conviertan en hombres íntegros, ¿no? Y ahorita que decías, una mamá es la que hace a un hijo que sea caballeroso o que sea, ¿cómo dijiste? Machista, no creo, no sé si es la palabra que Sí, usaste. machista. Este, o sea, en parte sí, porque tenemos una responsabilidad. Al final del día, en la palabra de Dios, nosotras tenemos parte de esa responsabilidad, pero también, como bien dijiste, el hijo va creciendo y mientras es pequeño es bien fácil decirle, siéntate, come con la boca cerrada. No comas como con las manos como troglodita, usa los cubiertos, báñate, ponte desodorante, ¿no? Pero pues a cómo van creciendo, van tomando ellos también sus propias decisiones y lo que nos queda es esperar que la semilla de la palabra de Dios que nosotros sembramos empiece a germinar en ellos y eche raíces
profundas, como dicen en Jeremías 17, y que en algún momento esas raíces profundas produzcan un árbol fuerte que dé fruto, ¿no? Pero pues no es nuestro trabajo, no es nuestra fuerza. Nosotras simplemente hicimos una parte, pero pues el crecimiento lo da el Señor también, como dice la Escritura. Entonces, quisiera a comentar una parte de tu libro que me encantó, donde hablas de 3 tipos de varones que no van de acuerdo a la Biblia, y que yo dije, ay, Señor, líbranos de criar estos tipos de varones. Y ¿qué pudieras hablarnos al respecto? Yo me acuerdo, leí que hablas de los afeminados, los adultecentes y como el hipermasculino, ¿no? Entonces, híjola, sí se alejan del diseño de Dios. Y no sé, ¿qué pudieras hablarnos acerca de esto? Porque bueno, si quieren detalles, por favor, no solo compren mi libro, compren el libro de Carla, que está increíble, pues, si quieren saber todos los detalles, pero una probadita que nos des, Carla, de estos 3 tipos de hombres que pues que se salen del diseño de Dios. Sí, son 3 que mencioné, los hombres afeminados, que, ojo, no son homosexuales, sino deconstruidos. En esta época que la deconstrucción de la masculinidad y la deconstrucción de la feminidad, bueno, es ese, los hombres adultecentes, que creo que se vio más en la pandemia, estos hombres que ya maduros y que seguían comportándose como adolescentes, ¿no? Jugando todo el tiempo en los videojuegos, encerrados todavía en casa de sus madres. Y bueno, no voy a entrar tanto en detalle Lean porque el me interesa libro. más hablar acerca de los hombres afeminados, ¿no? Ajá. Porque hemos visto de los 3 tipos, mucho. Hombres que han sido adoctrinados, yo digo, para borrar los aspectos característicos de la masculinidad. Y Michelle, yo escribí otro libro que tú mencionaste, que se llama Feminidad no feminista. Justo lo escribí porque uno de los peligros que vi cuando escribí El azul es para los niños fue justamente la deconstrucción de la masculinidad, algo que ha sido fuertemente impulsado por el feminismo de esta época, ¿no? Entonces, estos hombres, para evitar el machismo y la violencia que sabemos hay todavía, y no solo contra las mujeres, sino esta violencia que hay contra la humanidad, han buscado, pienso yo, que erradicarlo de manera incorrecta. ¿Cómo? Haciéndolos más parecidos a las mujeres. O sea, se fueron Pero al otro pienso a extremo. futuro. La naturaleza del hombre Ajá. es protector, aguerrido, es violento hasta cierto punto porque su diseño fue creado para liderar, para proteger, para sustentar a su Sí, familia. sí. Si mantenemos a los hombres subyugados, porque creo que eso está sucediendo, aunque no abiertamente, sino de manera sutil, en unos años esos hombres pueden actuar contrario a eso y ser violentos ahora sí. Es como, les digo a mis hijos, es como un tigre. Por más que lo quieras educar y amaestrar y mira, no, sí se puede tener aquí en la casa para que sea un gatito, para tenerlo con nosotros y sea de la familia, en algún momento va a salir su verdadera identidad. Entonces, yo creo que la solución no es borrar o minimizar los aspectos de la masculinidad, sino formar hijos que sepan su identidad como niños, como Justo. hijos de Dios, para que ellos entonces aprendan a respetar, a liderar y proteger a las mujeres y todo aquel que tenga plasmado la imagen de Dios. Te voy a leer la definición de masculinidad bíblica que usé en mi libro. Sí. Dice así, y me voy a basar en lo que escribió el pastor y teólogo Wayne Grudem y John Piper en su libro Recuperando la masculinidad y feminidad bíblicas. Es que está en inglés el título. Bueno, Sí. pero ellos definen la masculinidad bíblica así. La esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Entonces, esos son los niños que queremos ver como padres de familia en un futuro, como pastores de iglesias, como CEOs de empresas, como gobernantes de las naciones. Entonces, Amén. no queremos hombres que no maduren siendo adolescentes,
que estén más preocupados por su físico y por su apariencia, tampoco. Y tampoco queremos hombres que sean afeminados, que tomen los rasgos de las mujeres para evitar la violencia, o no estoy apoyando la violencia, pero que ellos no borren sus características esenciales de la masculinidad eh, en busca de quitar la violencia, porque esa Ya. no es la respuesta. Ujú. Fíjate que me gusta eso que dices y me gusta esa definición también en el libro porque casualmente hoy en la mañana estaba escuchando, creo que era un pastor que estaba diciendo que el hombre fue creado para ser el protector del jardín, ¿no? Como Mm, hablando del Edén, pero que a veces el hombre o se convertía en el enemigo del jardín, en el agresor del jardín, o el que era completamente negligente y descuidaba el jardín. Entonces dijo, el Señor creó al hombre pues para ser ese protector, ese guardián del jardín, y a veces él se convierte en el peligro o en el que lo deja ahí en el abandono. Entonces dice, ninguna de esos dos extremos está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, me gusta eso que dices, que no podemos apagar la masculinidad que Dios ha puesto en nuestros hijos. O sea, los hijos varones pues van a oler a sudor, van a hablar fuerte, van a ser hombres tal cual los diseñó el Señor. También en la palabra de Dios vemos, y lo hablaba en alguno de los episodios, de los primeros episodios del podcast, en la Biblia vemos una cantidad muy abierta de lo que es un hombre. O sea, tenemos guerreros, pero tenemos músicos, pero tenemos predicadores, pero tenemos pastores, tenemos orfebres, tenemos tejedores, pero todos son varones. Y todos tienen que ser guardián del jardín, todos tienen que tener como la iniciativa. Y algo que me gustó mucho también de tu libro es que hablas que un hombre al final, un niño que estamos criando, un joven que estamos criando, tiene que ser bondadoso, humilde y valiente, como lo fue el Señor Jesús cuando caminó en esta tierra. Entonces creo que nosotros tenemos que apuntar a eso y no sé cuál de estas tres, bondadoso, humilde y valiente, Carla, es la que tú consideras que ahorita nos surge más como mamás enseñarle a nuestros hijos. La valentía. Yo creo que eso es lo que necesitamos enseñar a nuestros hijos, que Sí. sean valientes, que sean, como dice la Biblia, ¿no? Recuérdame, seguro te acuerdas tú del versículo donde dice que sean portados varonilmente, ¿no? O sea, y eso lo necesitan ahorita nuestros hijos porque por todo lo que se está escuchando y están recibiendo em, de parte de ideologías y filosofías que vemos, ¿verdad? Yo sí lo veo como un peligro, Michelle, todo lo que están escuchando nuestros hijos acerca de apagar, como bien dijiste tú, los rasgos de masculinidad. Entonces, nuestros hijos que necesitan ser valientes y una valentía bien entendida, justo como la de Cristo, y no la valentía que vemos incluso en las películas y eso que es violento. No, una valentía que refleje el carácter de Cristo, que no te dé miedo ser hombre, ¿no? Sí, Eso es creo. exacto. En 1 Corintios 16 dice, velad estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Entonces, por ahí en el Antiguo Testamento creo que hay un versículo también donde, no sé si Salomón es el que le dice a su hijo que se porte varonilmente, pero por lo pronto está ese de 1 Corintios 16. Y la otra pregunta que yo te quería hacer, Carla, en tu libro nos hablas, y te voy a citar, abro comillas, dice, no corregimos y no disciplinamos a nuestros hijos porque nos han incomodado, frustrado o nos han avergonzado con un mal comportamiento.
sino que el objetivo principal es que vean su necesidad de Cristo. Y cierro comillas. Entonces, yo quisiera, Carla, que si por favor nos amplías la idea de estas razones para discipular con el objetivo de llevar su corazón hacia Cristo y no simplemente cambiar una conducta externa, porque a veces es bien fácil, siéntate y que se sienten, ¿no? Guarda silencio y que guarden silencio. Pero a lo mejor eso es una conducta externa nada más, es algo que se ve, pero que nos ampliaras un poquito más la idea de esa urgencia de educar, corregir, disciplinar, discipular para que Cristo sea formado en ellos. Amén. Yo les digo a mis hijos que no quiero formar pequeños fariseos o moralistas, ¿no? Que se Bravo. comporten bien, sobre todo cuando hay otros cristianos que están viendo, ¿no? Ojo, O nosotros, mamás. o se portan bien mientras están en la iglesia pero salen y huyen, ¿no? O sea, yo no quiero que mis hijos tengan un buen comportamiento solamente por quedar bien Amén con a los eso. demás. O sea, Amén. no, o cuando sus padres los están viendo, sino Eso. que yo pienso que todos los padres creyentes anhelamos que nuestros hijos tengan un encuentro con el Señor, de manera que ellos sean Amén. transformados, que sus corazones sean inclinados ante Dios y que le amen. Y Así es. cuando ellos le conocen al Señor, cuando conocen al Señor, cuando son encontrados por Él y cuando entienden la gravedad de sus pecados y su necesidad de un Salvador, cuando el Espíritu Santo, Michelle, comience a hacer su obra en ellos, entonces su comportamiento poco a poco será más como el de Cristo, porque no podemos pretender que nuestros hijos se comporten como cristianos si aún no lo son. Exacto. Entonces, nosotros no disciplinamos a nuestros hijos solamente porque, pórtate bien, que otros te vean bien, que otros vean que, como soy esposa de pastor, que vean que mis hijos se... No, nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que ellos reconozcan su necesidad de Cristo, ¿no? Ajá. Que ellos puedan, que alcancen a entender su pecaminosidad, para que puedan entonces conocer un poco más su corazón. Exacto. No, no los disciplinamos solamente para corregir malos comportamientos, porque cualquiera, aún sin Dios, como bien decías, puede aprender a comportarse y nosotros lo que queremos es que su comportamiento sea evidencia de que conocen al Señor, porque seguro lo has visto tú en tu propia vida, cuando el Señor empiezas a transformarnos más a la imagen de Cristo, nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento cambia, damos evidencia, empezamos no de manera perfecta, pero empezamos a mostrar más el carácter de Cristo y va a pasar lo mismo con los hijos. Entonces, qué bendición vemos a nuestros hijos, que estemos cerca de nuestros hijos y que veamos esos malos comportamientos, porque entonces podemos conocer un poquito más su corazón y sabremos cómo guiarlos a Cristo, Michelle. Eso es lo que Sí. pienso. Sí, sí, sí. Fíjate que es bien importante y que no perdamos ese objetivo, porque a veces creo que como mamás y igual mamás de varones o mamás de niñas, ¿no? Pero creo que particularmente mamás de varones, a veces nos enfocamos tanto en la conducta externa. En algún momento un joven me dijo, las mamás cristianas son bien exageradas. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Porque si un chico, me van a disculpar la frase, pero se está picando la nariz, hacen un escandalazo. O si un niño se levanta tarde el sábado, hacen un escandalazo. O si se le olvidó recoger su plato de la mesa, no, bueno, pues parece que ya lo van a correr de la casa. Y dice, ¿por qué las mamás cristianas son tan exageradas? Y tuvimos una conversación y a mí me pareció muy loable esa sinceridad, porque dije, es cierto, a veces las mamás cristianas, tristemente, estamos más enfocadas en que los hijos varones sean
por decirlo de alguna manera muy coloquial, civilizados. O sea, que dejen el garrote, así que dejen de ser como cavernícolas y se porten civilizadamente, pero esa no es la meta. La meta no es la comodidad, porque a veces lo que queremos es pórtate bien para yo estar a gusto. Pórtate bien para yo estar cómoda. No es, oye, observa cómo es Cristo y a eso apúntale, ¿no? Entonces, de acuerdo. Yo te quisiera preguntar, Carla, en este momento, ¿cómo, si tú pudieras en tu caminar como mamá y conforme a lo que dice la Escritura, formas en las que una estorba para que el hijo crezca a la estatura de Cristo? Porque a veces es bien fácil decir, mira, el ABC, haz esto, esto y esto, y tu hijo va a ser bien maravilloso, ni lata te va a dar. Pero el otro lado de la moneda es qué cosas nosotros hacemos en las cuales estorbamos para que esa masculinidad, esa estatura de Cristo sea formada. En mi libro menciono, y seguro lo leíste, que las mamás buscamos criar a nuestros hijos de acuerdo a cómo nos gustaría que hubiese sido nuestro papá o nuestro esposo. Y oye, qué error, porque nuestros hijos son personas completamente independientes, o sea, son otros seres humanos, o sea, nuestros hijos no es ni nuestro papá, ni nuestro esposo, ni el exnovio que fue súper malo conmigo y que ya ahora yo no quiero que, no. Entonces yo creo que quitar de nuestra mente lo que me hizo mi papá, lo que me hizo, o lo que no me hicieron, o lo que no sé qué, entonces yo voy a educar con eso. No, que eduquemos y guiemos a nuestros hijos de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. Y aún si las mujeres que nos escuchan dicen, bueno, sí, está muy bien lo que estás diciendo, pero yo no tengo a alguien que le modele, por ejemplo, la masculinidad bíblica a mi hijo, yo tuve malas experiencias o malos referentes, yo les hago una invitación en el libro de buscar familias en la iglesia que uno ve que tienen buen testimonio, que tienen una familia bien, que el papá es un hombre de acuerdo a la masculinidad bíblica, entonces que puedan también acercarse a ellos y recibir consejo para no ser de estorbo, ¿no? O sea, y es bien válido de verdad y pedir consejo, aún con nuestro esposo, decirle, ¿sabes qué? No creo que esto que estemos enseñando a nuestros hijos sea correcto, nuestros hijos se están desviando de la masculinidad, entonces busquemos consejo con alguien más sabio y más capacitado en nuestra iglesia, ¿no? Así es. Y hay un montón de cosas con las que podemos ser de estorbo, Michelle. Podríamos hacer otro programa porque podemos estorbar muchísimo, queremos controlarlos, queremos hacerlos como nosotras, les hablamos todo el tiempo, yo les digo, les damos bibliazos a nuestros hijos que llega un punto en el que ya somos canzonas, o sea, ya es como, ya me dijiste eso y 500 veces. Vacunamos a nuestros hijos contra el evangelio y necesitamos de verdad aprender a leer a nuestros hijos y entonces a hablarles a su corazón. Así es, y qué importante es eso de aprender a leerlos, porque a veces el otro día estaba yo dando una enseñanza acerca de amonestar a los ociosos y alentar a los desanimados y ayudar a los débiles, y les digo, pero a veces no leemos bien a la persona y terminamos amonestando al débil y animando al ocioso, o sea, entonces aguas ahí con eso, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente necesitamos estar presentes. Y nos llega una pregunta que es Cuauhtémoc Ríos, dice, Michelle, ¿qué le recomendarías a un papá que creció con una educación súper machista y ahora quiere criar diferente a su hijo, pero le cuesta trabajo cambiar sus propias ideas? Y nos saludan desde Tuxtla Gutiérrez, México. Carla,
Te dejo los honores. Ahí decía Michelle. La pregunta fue, No, creo que es dinos. un Ajá. buen, creo que Sí. es un buen paso, más bien, es bueno el reconocer Ujú. que me cuesta trabajo, ¿no? El hermano que nos está haciendo la pregunta. Es bueno reconocer que, ¿sabes qué? Yo crecí siendo machista, hay un machista en mí, soy un machista en recuperación y quiero cambiar para el bien mío y de mis hijos. O sea, eso es algo de verdad honorable, que uno como mujer agradece, ¿va? ¿Y qué hacer? Yo creo tanto en la suficiencia de la escritura, Michelle, de que cambia y transforma corazones. Yo lo he visto, o sea, soy testigo de eso y puedo dar también testimonio de mi propia vida, cómo el Señor, cómo ha transformado y me ha sacado de, por ejemplo, de mí mismo, ¿no? A través de la palabra. ¿Qué hacer? En estos casos, yo sí creo también en la consejería bíblica Sí, en la iglesia local. O sí, sea, que puedan acercarse y con consejeros bíblicos o con sus pastores y decir, así, hacerse vulnerables, ¿no? Y decir, yo soy machista, quiero cambiar, ¿qué necesito? Aconséjenme, caminen conmigo, yo a quién les rindo cuentas. Cuando tengo tales actitudes, ya me di cuenta que esto no es correcto de acuerdo a la palabra del Señor, pero quiero cambiar. Y hablarlo también en familia. Y juntos, porque no nada más es el trabajo del esposo o la esposa, sino como parte integral de la familia, todos vamos a apoyar y es ser humilde también de decir, de cuando eso. vengan y nos digan, sabes que creo que esa actitud es machista o estás gritando demasiado o esto, tener la humildad de decir, oh, sí, oremos juntos o hagamos algo, tareas, no sé. Esto creo que es lo que yo podría aconsejar a este hermano, pensando, por ejemplo, que fuera el caso de mi esposo. Sí, Busquemos ayuda sí, en la sí, sí. iglesia, Creo, porque sí, nosotros estamos tan contaminados ya, durante tantos años hemos vivido así que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de la gravedad de lo que está pasando, pero otros afuera sí, y que sean guiados por el Espíritu Santo, mucho mejor. yo creo que sí. La consejería bíblica en la iglesia local es algo, es una herramienta que creo que está subestimada porque Ujú. puede llegar a ser de mucha ayuda porque como dices tú, es una persona que está como de cierta manera de fuera, pero no tan de fuera, y que puede decirnos, oye, mira, pues por aquí, por allá es lo que hace falta, pero creo que Cuauhtémoc, se llama el hermano, se necesita una gran humildad para decir, sí la estoy regando y sí quiero cambiar, porque me acuerdo de la parábola cuando estaba el fariseo y el publicano, y el fariseo decía, qué bueno, Señor, que yo no soy como esos publicanos pecadores. Y por allá estaba el publicano hincado, no quería ni levantar la cara y solamente se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y Jesús les dice, el que salió verdaderamente perdonado fue el publicano, porque tuvo la humildad de reconocer. Y el fariseo hasta dice ahí en la parábola, oraba consigo mismo, ¿no? O sea, estaba tan arrogante. Entonces creo que esa humildad y esa valentía de decir, me cuesta Necesito ayuda. trabajo, necesito ayuda y quiero hacer las cosas diferentes. Entonces, felicidades por esa valentía de la que hablábamos hace rato. Y luego dice Yareli, Michelle, gracias por abrir estos espacios. Como mamá de 2 niños, me anima a escuchar a Carla recordarnos que el diseño de Dios para nuestros hijos varones no es algo que el mundo pueda redefinir tan fácilmente. Me ayuda a ser más intencional en cómo hablo de masculinidad bíblica en casa. Saludos desde Cancún. Muchas gracias, Mm. Yareli. Qué bueno que las palabras de Carla te bendigan muchísimo. Para eso estamos, para abrir estos espacios. Y luego dice Rigoberto Sánchez, ¿cómo sugiere Carla que manejemos cuando en la escuela de nuestros hijos se promueven talleres o contenidos de ideología de género que chocan con lo que enseñamos en casa sin que el niño se sienta atacado o confundido? Gracias por este tema, los escucho desde Progreso. Mm. Fíjate que nosotros tuvimos una situación cuando mi hijo Matías, que tiene
va a cumplir 13 años, cuando estaba en el kinder, empezaba todo esto de las nuevas masculinidades y los libros de verdad venían, no sé si te acuerdas, pero salió, yo los vi. Bueno, más bien la directora me dijo, nos van a pedir que les enseñemos a los niños de 4 años acerca de que se pueden vestir como quieran y van a tener que traer vestidos y les iban a enseñar a, no sé si se puede decir la palabra, pero bueno, a masturbarse Ajá. entre ellos. Sí, sí, sí. Y a mí se me pararon los pelos de punta y dije, o sea, ¿cómo pueden hacer eso? Me dijo, viene de la SEP. Pero gracias a Dios por esta maestra que me dijo, el día que vengan, yo les aviso antes para que quien quiera traer a sus hijos, porque había papás que decían que estaban de acuerdo, pues los traigan, pero los que no, que tengan la oportunidad de no traer a sus hijos, ¿no? Sí, la opción. Entonces, ¿cómo hacerle cuando ya vienen en los libros de texto, cuando los están diciendo en las escuelas y a lo mejor ni nos avisan a los papás de lo que les están enseñando? em, ¿Qué hacer? Primero, vamos a los libros de texto, busquemos. Yo me di a la tarea en la secundaria, mi hijo Daniel, en su libro ay, no era anatomía, de biología, hace 5 años los leí y venía ahí ya de que el género era una construcción social y no sé qué. Entonces, ¿qué hacer como padres cuando estamos recibiendo esto y choca contra nuestra cosmovisión bíblica? ¿Qué hacer? Hablarles la verdad a nuestros hijos, decirles, mira, esto te lo presenta el mundo, ve el mundo como está, de cabeza, o sea, está, si lo que el mundo y todo lo que leemos aquí fuera bueno y verdadero, el mundo sería un lugar mejor para vivir y vemos que no es así. Pero cuando vemos lo que la Biblia dice, los principios que están ahí y los aplicamos nosotros, sí podemos ver que nuestra vida es mucho mejor. Entonces vas a escuchar muchas de estas cosas, te van a enseñar filosofía, te van a enseñar ideologías que lo que queremos es que nuestros hijos tengan pensamiento crítico, que ellos Exactamente. puedan decir, esto que me están diciendo no es coherente con lo que mi mamá o mi papá en la iglesia me han dicho también, que Justo. ellos puedan de verdad comparar y ver que lo que les están enseñando es mentira. Entonces nuestra labor es todavía mucho mayor, hablarles más acerca del Evangelio, unirnos estar en comunidad, hablar con ellos, que nuestros hijos también puedan tener otros referentes, no solamente amigos del mundo, sino amigos cristianos, que puedan ver familias también cristianas, que no somos perfectos y de verdad no vamos a encontrar perfección en ninguna familia cristiana, Sí, pero sí podemos alentarnos y que vean nuestros hijos que la vida en Cristo es diferente a así lo que el mundo es. nos está enseñando. Así es. Amén a eso, amén a eso. Entonces, bueno, dice, ok, Genaro Medina dice, Michelle, ¿podrías pedirle a Carla que recomiende pasajes bíblicos específicos que ella usa para disipular a sus hijos varones en cuanto a masculinidad, pureza, llamado de Dios y cómo los aplica en el día a día? Un fuerte saludo desde Matamoros. No, bueno, Carla, necesitaríamos hacer un programa Otro particular. programa. Pero sí les Sí. puedo Ujú. aconsejar algo o sugerir, ¿no? Más que como aconsejar o decirles lo que hago. No es como que tengamos un discipulado como tal en masculinidad bíblica, así de que me voy a sentar y te voy a enseñar los versículos, no, pero sí mi esposo ha sido muy intencional desde hace años en leer la Biblia con ellos, o sea, para leer la Biblia en un año. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, 3 capítulos de Génesis, ¿no? Del 27 al 30, ok, leemos. Y mi esposo es intencional de decirle, vamos a buscar el carácter de Dios aquí. Vamos a ver qué nos muestra estos pasajes de quién es Dios. Ok, vemos que Dios es un Dios poderoso, que es un padre, que todo esto lo ven. Y entonces, derivado de eso, les explica a mis hijos cómo nosotros podemos responder a eso por nuestra identidad. ¿Quién dice la Biblia que es Dios? ¿Quiénes somos nosotros y cómo respondemos? Entonces, es en el día a día que se les modela y se les habla de Así es. acuerdo a la Biblia. Entonces, eso pudieran hacerlo, leer la Biblia, empezar a leerla y buscar
que nuestros hijos o que sus hijos entiendan quién es Dios y cómo lo que la Biblia dice de quiénes son ellos. Así es, así es. Es una conversación a la vez, a la luz Amén. de la Biblia. Así es, gracias. Luego dice Perla, me gustó que no solo se quedaron criticando la ideología de género, sino que hablaron del rol activo de los padres. Eso nos mueve a dejar de delegar todo a la escuela o a la iglesia y a asumir nuestro papel en casa. Gracias por este contenido. Saludos desde Monclova. Gracias, Perla, por sintonizarnos. Y luego Osvaldo dice, Michelle, ¿podrías preguntarle a Carla cómo aconsejar... ¿cómo aconseja tratar el tema cuando en la familia extendida hay personas que se identifican con otra orientación o identidad y nuestros hijos varones preguntan al respecto para mantener la gracia y la verdad? Escuchando atento desde León. Desde León. Ay, fíjate que nosotros tenemos amigos muy amados que tienen otras preferencias y, y que de hecho se visten como mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? La verdad es que nosotros hemos decidido mostrarles gracia, porque son igual pecadores que necesitan a Cristo. Entonces, yo me quedo con lo que Rosaria Butterfield, no sé si la recuerdas o la Uh-huh. conoces, es una hermana, escritora, es esposa de pastor, que ella era feminista y aparte era lesbiana y todo. Y en su libro, donde ella cuenta su testimonio, dice que fue alcanzada por Cristo gracias al testimonio de amor que le dieron un pastor y su esposa en la hospitalidad en su Sí, hogar, sí. que no fue juzgada, que no fue atacada, que no la mandaron al infierno por lo que estaba haciendo, que su pecado sí, ¿no? Como el nuestro, o sea, no merecemos el infierno gracias a Cristo que nos rescata, pero a lo que voy es, si nosotros entendemos que su pecado es igual de horroroso que el que Cristo pagó por nosotros, quizás podamos darles más gracia y hablarles del Evangelio, no para condenarlos y cerrar sus oídos, sino que ellos puedan ver, bueno, te voy a decir qué haría yo. Sí. Invitaría más a estas personas a conversaciones conmigo. Invitaría a mis hijos a conversar con ellos. Quizás lo que nosotros podamos modelarles o del Evangelio, ellos puedan ver su necesidad de Cristo y de que hay esperanza para ellos. Muchos de ellos ni siquiera entienden que es un pecado. Ellos creen que es una preferencia y así, pero quizás escuchándonos puedan entender que es un pecado y que tiene salvación también, Así ¿no? es. Eso puede ser. Aparte, hay libros que puedan, no me acuerdo ahorita del libro de esta hermana Rosalia Butterfield, te lo mando y por si lo quieres compartir, Sí. donde puedan ellos bien, pues leerlo. Sí, sí, sí. Y lo que dices es bien importante, es modelar la gracia. Creo Ujú. que podemos hablarles la verdad a nuestros hijos, pero hay que modelar la gracia con las personas, ¿no? Eso es bien, bien importante, porque a veces nos sale el vivo celo de repente. Y la última dice Efren, cuando un hijo varón expresa dudas sobre su identidad porque escucha mensajes de fluidez de género en redes, ¿qué pasos concretos recomienda Carla para responder sin pánico, pero con firmeza bíblica y cercanía emocional? Gracias por el podcast. Saludos desde Tecate. Ha de ser muy doloroso eh, escuchar, sobre todo cuando somos creyentes, escuchar que nuestros hijos tienen dudas acerca de su sexualidad. Eh, Creo que puedo entender un poco la preocupación del hermano y qué podemos hacer. De verdad, hablarles con la verdad. O sea, eres hombre, eres niño. Me acuerdo de escuchar un hermano, un pastor, que dijo, desnuda el plano frente al espejo. No haría tal cosa yo, pero o sea, muéstrale que es niño. Mi otro libro, en el de Femenina no feminista, hablo justo de lo que las niñas pueden
experimentar, ¿no? De que hay confusión, de que, mira, es que a lo mejor como tengo más rasgos masculinos puedo ser, entonces soy un hombre encerrado en el cuerpo de mujer, y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Y con los hombres. Tengo más conductas femeninas, pues entonces puedo ser niña, ¿no? O sea, y no, creo que una conversación, como él dijo, el vino sin pánico, con gracia, con amor, escuchando para entender a nuestros hijos, más que para responder y para recriminarlos y obligarlos, sino para entender su corazón, creo que sería empezar por ahí. Y entonces hablarles la verdad, eres niño, eres cromosoma, no se puede cambiar la biología. Esto puede ser solamente, o eso, solamente un pensamiento, una distorsión de la realidad, y buscar ayuda. Algo y repito, con hermanos que en la iglesia no caminen solos. Nos dio una iglesia hermosa a cada uno de nosotros con quizás falencias y esto, pero tenemos una familia en el Señor con quien nos podemos acercar y orar. No dejen de orar por sus hijos y clamar al Señor, porque hay de verdad. Mi pastor dice, no oramos porque no creemos que Dios nos escuche, porque y decimos, Ojo, o sea, aparte esto, ¿cómo lo va a solucionar el Señor? O sea, ¿cómo ojo el Señor ahí. va a claro que hay, como todo lo puede solucionar el Señor, entonces creo que eso también sería un buen lugar donde comenzar. Excelente, excelente. Y de verdad ser intencionales en no apanicarse. Y tener esa conversación, porque yo he hablado con algunos especialistas en el tema y para muchos es una moda, es una Mm, influencia de una moda, a veces no es algo como realmente internalizado, sino es, como todo mundo usa moño, pues yo mm. también quiero, ¿no? Y en el momento que la moda se va, pues también en la persona se va porque pues ya pasó, ¿no? Sucede mucho, mucho, muy a menudo. Entonces, Carla, para cerrar el tema, pues creo que podemos concluir diciendo que la masculinidad es valiosa, la masculinidad es preciosa. Como mamás tenemos un trabajo que hacer, tenemos que ser intencionales. Porque esa labor que nosotros tenemos tiene una gran relevancia a la luz de la eternidad, pero sobre todo tenemos un Señor fiel que a pesar de nuestras carencias y a pesar de nuestros errores, pues Él es perfecto y Él es siempre fiel y Él está ahí siempre acompañándonos. A mí me encanta el versículo que dice, aunque sea alguien muy tonto, por más tonto que sea, el Señor lo va a enseñar. Y entonces dije, ay, gracias Señor, porque ahí me ayudas y tú haces la obra, porque a veces yo más que ayuda soy estorbo, Señor. Entonces, pero bueno. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Déjame hacerte la trivia que les hago a todos. A ver. ¿Comida favorita? Tacos de pollo con salsa verde y helado de chocomenta. Tacos de pollo y helado de chocomenta. Ok, todo el Y menú un completo. capuchino. Y un capuchino, qué rico. Ok, versículo favorito. El Salmo 27:8, Ujú. pero también el Isaías, ay, no me acuerdo, 16, 3 y 4, el que dice, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado, sí, cómo no. Muy bien. Un tip para solteros o solteras, algo que hubieras querido escuchar tú cuando estabas soltera y que ahora lo quieras transmitir. Me hubiera encantado que me dijeran, pasa el mayor tiempo posible con tus padres porque algún día extrañarás su presencia. Oh, sí, yo también hubiera querido escuchar eso. Ujú. Ok, y un tip para las personas casadas que digas, híjole, si a mí me hubieran dicho eso cuando recién me casé, qué útil me hubiera sido. Me hubiera encantado que me dijeran, haz de la oración por tu esposo una prioridad. Y Excelente. aparte de la oración, me hubiera encantado que alguien me dijera, tu esposo no es el único culpable de los problemas que se pueden presentar en tu hogar. Cuanto más pronto te des cuenta de que también es tu responsabilidad, más rápido van a encontrar la salida y entonces podrán trabajar en ello
más unidos. Así es. ¡Auch! ¡Auch! Pero qué cierto es, ¿verdad? Siempre pensamos que el otro es el que está mal, no yo. Sí. Muy bien, excelentes consejos. Carla, ¿dónde te podemos encontrar o personas que se quieran poner en contacto contigo, invitarte a predicar a un evento de damas, comprar tus libros, tus redes sociales, algo? ¿Dónde te encontramos? Gracias. Pues en las redes sociales estoy en todos lados como de Fernández. Bueno, en Instagram aparezco como Car de Fernández. Ujú. Y todos los demás, Carla de Fernández. Mis libros los pueden conseguir algunos en Amazon, pero todos los demás, o más bien, siempre les pido que lo consigan o lo busquen en las librerías cristianas de preferencia, porque tú como autora sabes que mientras más lo pidan y más la editorial dice, mira, sí, sí lo están vendiendo, entonces nos ayuda muchísimo el que lo busquen directamente a las librerías y aparte apoyamos a nuestros hermanos que tienen librerías también. Entonces, eso. ¿Dónde me pueden escribir para invitarme? Pues me buscan por lo regular en mis redes, sobre todo en Instagram es donde me buscan, donde me encuentran más bien. Ok, sí. Sí. Y fíjate que me quedé pensando lo que dices de las librerías. Cuán cierto es que apoyemos a las librerías cristianas porque cada vez cierran más librerías cristianas porque Amazon se ha vuelto el rey de la distribución. Entonces, apoyemos a nuestras librerías locales y si no están mi libro o los libros de Carla, pues pídanlos para que en las librerías locales tengan ahí sus libros. Hoy hablamos de El azul es para los niños, un gran libro que toda mamá de hijos varones debería de leer. Lean también la Biblia. Cuando sus hijos estén llegando a la adolescencia, lean también mi libro, cómprenlo, está en todas las plataformas digitales. Apóyenme en Patreon, síganme en las redes sociales. Carla, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo y nos vemos hasta la próxima. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.